Amén, hermanos. Bendición, hermano. De nuevo estar aquí en la casa del Señor. Es mejor un día estar en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella. Tremendo, mano. Pero el Señor nos da la promesa que estaríamos con Él, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y Él se fue a prepararnos una morada celestial. O sea que estaremos por siempre con Él. Y Él estará con nosotros por siempre. Vamos a abrir la bendita palabra, Primera de Samuel. Voy a leer el versículo 14, por ahí hasta el 13. Primera de Samuel 14, al 1 al 13. Padre, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que sin ti nada es posible, Dios. Es posible, Dios. Hoy fue posible, por eso estamos aquí, bendito Dios. Hoy fue posible que estuviéramos aquí reunidos todos los hermanos juntos, Señor. Unánimes, bendito Dios, glorificándote, exaltando tu nombre, bendito Señor. Te pido, Dios, que seas tú direccionándome, que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando el control sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, que estés apartando todo aquello, Dios, que no es tuyo, Dios. Que seas tú echándolo fuera, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que seas tú hoy hablándonos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nos podemos sentar, hermanos. Hace un recuento habla en el capítulo 13 de Primera de Samuel, habla a esta palabra, puse un nombre que dice, el día de la dificultad. Algún día, siempre hemos tenido un día de dificultad, ¿no? Un día que es tremendo. A veces tenemos dificultades tremendas. Y a veces decimos, no, eso no me pasa a mí o nunca nos pasa, pero llega el momento de que hay días de dificultad. Y con el Señor hay días dificultosos, pero Dios es Dios que siempre nos da la victoria, siempre. Nunca uno vive en derrota, queda derrotado, no, hermano. Pablo vivía en dificultades, pero Pablo decía derribados, pero no derrotados, decía el apóstol San Pablo. Entonces, él sabía en quién había creído Pablo, el apóstol San Pablo. Pero bueno, no vamos a salir de allí. Y habla allí, 13, habla de los filisteos, habla de que era tan tremendo el ejército de los filisteos, que habla que era como la arena del mar. Eran muchos, tenían caballos, tenían carros, tenían sus poderosas armas. Hablamos de que Goliat era un filisteo tremendo, y el arma medía tanto como un telar, como un rodillo eso de telar, era grande, era un gigante tremendo, el filisteo. Y resulta de que estos filisteos tomaron en posición al pueblo de Israel, le quitaron los herreros, les quitaron los herreros y le dejaron solamente, en el capítulo 3, les dejaron asadones, dejaron unas cositas y solo quedaron 2 armas. Les arrebataron las espadas. Estos filisteos eran abrasadores, arrasadores, todo lo que pasaba por su camino eran tremendos hombres de batalla, eran tremendos hombres instruidos en batalla. Pero el pueblo judío hebreo tenía alguien que era más poderoso que andaba con ellos, que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Qué importa las armas que tenían ellos? Si finalmente Dios es el que siempre ha estado con nosotros, y Dios siempre es el que ha estado con el pueblo judío hebreo. Es la promesa que Dios nos da, que siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, siempre, todos los días de nuestras vidas, dice. Y Él le dijo eso al pueblo judío, y por consiguiente eso también es para nosotros, que eso es una promesa. Y resulta que estos eran abrasadores, y era tan tenebroso esto, que el pueblo judío, después de tener como 6,000 hombres, quedaron solo como con 600 hombres, muy poquitos. Y habían 2 armas, y la única arma que la tenía el padre de Jonathan. Saúl tenía una espada, y otro la tenía Jonathan. Solo quedaron 2 espadas. Y entonces vamos a leer allí, en el 14, dice que aconteció un día que, 14:1, aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado:
que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que están en aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Él no contó con el padre allí, Jonathan, sino dijo, vamos, camine a ver porque estos filisteos. Resulta que el campo del pueblo de Israel, ellos habían colocado allí unas carpas, habían colocado allí quizás unas carpitas, y a lo alto estaban los filisteos. Habían colocado sus enramadas, se habían metido todos allí, estaban allí todos guardaditos allí, porque el temor hacia los filisteos era impresionante. Y Saúl dice, y no lo hizo saber a su padre, y Saúl se hallaba al extremo de Gabad, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres, y ahí Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icaí, hijo de Fines, hijo del sacerdote Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. El 4. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro, y del otro lado el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Tremendo esto. Dice que este hombre, Jonatán, no le comentó a su padre, sino salió allí, salió a un lado y le dijo, ¿sabe qué, hermano? Los filisteos, son muchos los filisteos, pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a salir. Dice que salió y no le contó al padre, no le dijo nada, sino tomó una decisión y se fue con el paje de armas, que era el que le cargaba, y solo había una espada, porque el padre estaba allá con los 600, allá quizás todo atemorizado, no quisieron salir, no quisieron hacer nada. Y me llama la atención de que Boses quiere decir puntiagudo, o quiere decir arbusto, o quiere decir enredadera. Y Senet quiere decir la victoria, como el campo victorioso. Imagínense tremendo eso. ¿Cómo será que hasta este campo tenía nombre? Y un nombre tremendo, un nombre de espinas, pero la palabra me enseña que angosto y espinoso es el camino que nos lleva a la salvación. Y Sene quiere decir victorioso. En el camino de espinos, angosto, es donde el Señor nos da la victoria y salimos como victoriosos. Y Jonatán tenía eso. Sabía que el Señor le iba a dar la victoria ante los filisteos. Tremendo ese camino de espinos, ¿no? Qué dificultad, duro la pasada. Pero finalmente el otro se llama Senet, victoriosos. Después de que uno pasa por una dificultad, tanta dificultad, llega el gozo y la alegría. Y es el Señor, el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El 5, y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabad. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en su corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano. Y esto no será por señal, Se mostraron pues ambos de la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde los habían escondido. Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros. Las señales, los filisteos estaban en lo más alto, Jonatán estaba abajo,
La señal no viene terrenal, la señal viene de lo alto, la señal viene del mismo Dios. El mismo enemigo le dio el campo y le dijo que subieran allí. La señal viene de los cielos, la palabra viene de los cielos, la respuesta de Dios viene de lo alto. Y los mismos filisteos allá declararon y le dijeron que subiera. Aquí hay tres. Aquí hay tres P. Habla primeramente, para llegar a esto, ¿qué pasó? Dice, aquí, ¿cómo hizo Jonathan todo esto? O sea, ¿cómo Jonathan adquiere todo esto? Primeramente, Jonathan cita la palabra y dice que estaba yo mirando en el versículo 14:6, dice, pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos 5 hijos, que haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos o con pocos. Aquí es la palabra de Dios, aquí es el poder de Dios, aquí primeramente es el poder de Dios. Aquí no fue en fuerzas de Jonathan, no fue porque Jonathan tenía la espada, sino porque el poder de Dios es el que entrega a los enemigos. El poder de Dios es el que vence a los enemigos. Aquí no es Jonathan que actúa ni el paje de armas. Estas son, aquí la segunda, si vamos a mirar el poder de Dios en el 14:1 dice, aconteció un día que Jonathan de Saúl, hijo de su criado, le traía las armas. Ese día era un día de que el pueblo judío había podido perder todo. Era un día más cercano a la esclavitud del pueblo judío. Era un día de que quizás iban a ser violadas sus mujeres. Ese día quizás iban a perder sus esperanzas. Ese día iban a perder su vida. Era un día, hermanos. Ese día. Y el pueblo judío allá escondido. Un día, hermano. Yo no sé qué pasa. ¿Cómo está tu día hoy o cómo han estado tus días? Pero es un día en que se pueden perder las esperanzas. Es un día de que puede caer de nuevo el pueblo judío a la esclavitud. Es un día de que podían haber muchos muertos. Un día cercano a perderlo todo. Pero Dios más nada es todo. Dios más nada es todo, porque Dios es el todopoderoso. Dios lo es todo, y en todo y sobre todos es Dios. Entonces imagínese, hermano, Dios, ese día, estos hombres, siempre tiene que levantarse a alguien. Jonathan era un día que lo había podido perder todo. Y le dijo a su paje de armas, ¿sabe qué, hermano? Subamos. Dice que tomaron sus armas, tomaron su arma y subieron. Y dice que escalaron ese peñasco cuando Dios le da la señal. Hay momentos en que debemos verdaderamente escalar, no atemorizarnos, sino seguir adelante, hermanos. Seguir adelante. No importa la dificultad, no importa lo que venga de frente. Pero si está con Dios, si estamos con Dios, Dios contra nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí citó, el poder de Dios. Segundo, aquí, pero ¿cómo hizo Jonathan esto? ¿Cómo Dios le entregó a todos estos filisteos? ¿Cómo se los entregó? O sea, ¿cómo? Aquí Jonathan cita la promesa. Hay una promesa, porque dice, si Dios, ¿cómo nos va a entregar esto? Dios, ¿cómo le iba a entregar esto a Jonathan? Vamos a leer otra vez el 14:6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición
de estos incircuncisos. Quizás haga Jehová, quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos o con pocos. Vamos a Josué 23, 9, 10. Aquí, ¿qué hizo Jonathan? Josué 23, 9, 10. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. El 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¿Qué pasó aquí? Dios los va a entregar. Dios nos los va a poner hoy. ¿Qué citó aquí Jonathan? Citó una promesa de que un solo hombre derribaría a muchos, de que un solo hombre haría frente. Dios no necesita de muchos, Dios necesita de un solo hombre, de una sola mujer disponible para derribar ¿qué? Fortalezas, para derribar ¿qué? Todo lo que se imponga de frente. Aquí Josué era tremendo. Josué, ¿cuáles conquistaron la tierra prometida? ¿Quiénes entraron? No fueron muchos, fueron Josué y Caleb. Fueron los que fueron y dijeron, ¿sabe qué? Mandaron 10 y estos 10 se devolvieron. Se asustaron y se devolvieron. Buscaron, y eso que, mire, tan tremendo eso. Allí dijeron, solo hay vides. Los 10, no, allí solo hay vides. Allí solo hay frutos. Fruto de la vid, allí. Había muchos frutos, donde habían uvas en esa tierra. ¿Y quiere que le diga? Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y estos se asustaron. La vid representa a Cristo. El Señor ya estaba en esa tierra prometida. Ahí literalmente, en pluralmente, Jesús ya estaba allí porque dijo, yo soy la vid verdadera. Y estos salieron corriendo. Hay muchos gigantes allí, hay muchos por allí, no, salgamos. Y Josué y Caleb dijo, el Señor, pueden ser lo que sea, pero el Señor hoy nos los pondrá en nuestras manos y los haremos trizas. Dios no necesita de muchos, ¿sí, hermanos? Dios solo necesita de hombres y mujeres que le creamos. Dios necesita a esos hombres, verdaderos adoradores. El verdadero adorador no es únicamente el que canta, el que allí, sino el verdadero adorador es el que le crea a Dios. El que le crea a Dios, porque dice la palabra, porque no nos ha dado Dios. Mire lo que dice, ahí se completa la palabra. ¿Qué dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de poder. De amor y de poder. ¿Qué pasó aquí? Cuando Moisés salió a Egipto, iba a Egipto allí, dice la palabra que vio que un egipcio atacaba a uno judío. ¿Y qué pasó con él? Al otro día los mató. ¿Por qué? Porque ahí se veía el amor que este hombre ya tenía, el anhelo Moisés de libertar ¿a quién? A su pueblo. Ya en su ser, en su sangre, tenía el celo de libertar, de sacar a su pueblo en su corazón. Ya quería él luchar por su pueblo. Hasta después el Señor lo llamó y bueno, ya sabemos. No sé qué día es, qué ha acontecido en tu día, en tu vida, pero es hora de levantarse, es hora de subir, es hora de levantarse, de luchar, de citar esas promesas, de citar esa promesa. Si Dios lo dice, si Dios lo dice en su palabra, Dios lo hace, porque su palabra es verdad. Dios no se miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Un día, un niño le predicó a un hombre, un niño pequeño le predicó a un hombre, un día le predicó a un hombre, a un drogadicto en la calle, y un día Dios cambió las circunstancias en su vida. Y hoy en día es un tremendo predicador, hoy es un día tremendo, es un hombre tremendo llevadero de la palabra, tremendo misionero a los campos y a los montes. Un día Dios cambia las circunstancias. No sé qué día es que estamos viviendo hoy,
qué nos ha acontecido, pero Dios cambia esas circunstancias. Dios hoy, donde sea, nos dará la victoria siempre. Siempre nos dará la victoria. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que dejar el temor. Hay que dejar ese temor. ¿Qué le dijo Jonathan a este hombre? Salió despacio y le dijo, camine. No se juntó con el temor que tenía el pueblo judío, ni el mismo padre, ni el mismo Saúl, sino se apartó un momento de ese temor. Hay que dejar ese temor, de verdad. A veces uno se atemoriza hacia la dificultad, hacia lo que sea, siente como ese miedo. Hay veces hay necesario dejar y apartarse de ese miedo que no nos deja surgir, que no nos deja verdaderamente salir. Yo le decía, Señor, uno a veces es cobarde. En las cosas de Dios a veces uno se acobarda, le da como cobardía a veces. Y no vayamos más lejos, Pedro le dio cobardía. Pedro cuando llegó al Señor le dio como cobardía. Lo podía amar mucho, a veces decimos amamos al Señor verdaderamente y lloramos, pero a veces de verdad somos cobardes. Yo me considero cobarde en las cosas del Señor. Uno se considera verdaderamente cobarde, de verdad. A veces uno se vuelve como Pedro, de verdad. Uno a veces dice, no, que es que yo soy firme y esto. No, hermano, verdaderamente uno en las cosas de Dios es cobarde. A veces el temor lo acobarda, uno se amedranta de verdaderamente. Y Dios sabe y conoce que verdaderamente uno se acobarda. Jesús, aún para ir a la cruz, el Señor sintió temor, hermano. Sintió temor hasta lo más profundo de su alma. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros, de verdad, sentimos ese temor? Pero entonces tenemos que ser como ese paje de armas que también se unió allí. Haz todo lo que tienes en tu corazón. Pues aquí estoy contigo a tu voluntad. En otra Biblia, en otra traducción, María por ti. ¿Será que Jonathan conocía? En su corazón estaba esa promesa de Josué 23, 9, 10. Citó esa promesa. La citó tanto que eso cambió. Ya Jonathan, que quizás andaba con David, ya no era el Jonathan que quizás estaba allí. Lo que quizás la decisión, lo que decidiera su padre, lo que Saúl quisiera decirle, ya era un Jonathan cambiado, ya era un Jonathan transformado, ya era un Jonathan metido en la fe, metido de que es un día de en que esto puede acabar, que es un día de que esto puede ser destruido, y se metió a la promesa y se levantó con poder, se levantó con fe, se aferró a la fe de que el Señor le había dicho esto y que esto había sido. Si un día entregó a muchos, ¿por qué hoy no lo va a hacer? ¿Será que Dios no lo puede hacer hoy? No sé cuál sea tu dificultad, mi dificultad, pero Dios sí lo puede hacer hoy. Dios lo va a hacer. Dios dará la victoria, hermanos. El gran día del Señor, el gran día poderoso del Señor. Filipenses 4:19. El Dios suple. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una promesa, hermano. Esto es una promesa. Salmo 5:12. ¿Qué quiere decir? Salmo 5:12.
¿Sí lo tiene? Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios suple y nos llena de su favor. ¿Nos llena de qué? De su gracia. ¿Nos llena de qué? De su salvación, porque eso es un favor de Dios hacia nosotros. Qué favor tan tremendo, ¿no? Un regalo inmerecido. Salmo 107:20. ¿Qué dice el Salmo 107:20? Envía su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Había una mujer, tenía cáncer, tremenda mujer con cáncer. Le habían declarado cáncer y llegó y dijo: oren por mí. Quiero que oren por mí. Fue a sacar la palabra, se fue a sacar la palabra. Venga, aquí encontramos en la palabra. ¿Qué promesa nos da el Señor para orar por usted? Vamos a ver qué hacemos. Y esta mujer dijo: no, yo ya tengo la promesa. Yo tengo la promesa. Dios ya me ha dado una promesa. Yo tengo la promesa. Yo solo quiero que oremos por esa promesa que Dios me dio. Yo creo en el Señor, yo creo en su promesa, yo creo en su palabra. Solo quiero que me ayuden a orar. Y esta mujer citó la palabra y dijo en el Ezequiel 16:6, dijo esta mujer. Sacó esta palabra. ¿Qué dice Ezequiel 16:6? Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vives. Esta mujer citó la promesa. Uy, ¿cómo así, hermana? O sea, que usted sacó esta promesa. Amén. Es una promesa. Yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, en tu enfermedad. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Se aferró a esta promesa. Y esta mujer después dijo: sí, así es. Esa es la promesa que Dios nos da, que le dijo: vive. Se pegó a esta promesa, se pegó a la palabra tremenda. Y dice que esta mujer después fue al médico, fue a unos tiempos. Esta mujer que les uno que con promesa y todo. Y dice que cuando fue al médico, al poco tiempo, sana en el nombre de Jesús. No había ninguna enfermedad. Estaba desahuciada de los médicos, dijeron: usted ya no, ya le queda poquito tiempo, usted ya pase para la casa a descansar. Pero esta mujer se aferró a la promesa. Se aferró a la promesa como Jonathan y su paje de armas. Que si los iba a entregar hoy, un día, los iba a entregar, así sería. Y esta mujer fue sana, recibió la sanidad. Dios la sanó. Dios no necesita que estemos enfermos. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo sanidades. ¿Quién dice que Dios va a querer que su pueblo viva enfermo? Dios quiere que su pueblo viva alentado, hermano. Porque Dios, la sanidad viene de Dios. La sanidad viene de Dios. Dice: os he traído medicina, dice el Señor Jesús. ¿Para quién? Para vuestras almas. Él es la medicina para nuestras almas. ¿Y qué está dentro de nosotros? ¿Qué es lo más que está en nuestra alma? Y por consiguiente, ¿qué recibe salvación? ¿Qué recibe sanidad? Pues nuestro cuerpo también recibe sanidad. Si nuestra alma está sana, si nuestra alma está limpia, está virtuosa, pues por consiguiente este caparazón también está sano.
Que sí a veces llegan dificultades pequeñas, sí, claro, gripitas y eso, pero eso es pasajero. Pero entonces Dios si quiere verdaderamente que uno esté sano, hermano. ¿Qué tal uno? No, hermano, que es que usted conoció de Cristo y ya se enfermó, vive enfermo, vive achacado, vive todo llevado. Entonces, ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿Cuál es el Dios que sana? ¿Cuál es el Dios de las promesas? ¿Cuál es el Dios que se cita? Y verdaderamente, Señor, si tu palabra dice que tú me sanas, así será. Y colocar las manos sobre los enfermos y serán sanados en el nombre de Jesús. Y estas señales le seguirán a todos los que creen en mi nombre. Colocarán las manos, sanarán. Los enfermos sanarán. Qué bendición. Dios. No, es que es lógico que pasa esto. No, es por lógica. Dios no es de lógicas. Dios va contra la lógica. Dios va contra los sistemas humanos. Porque Dios es sobrenatural. Porque Dios es sobrenatural. El médico puede decir la lógica, pero Dios es más que la lógica. Porque Dios es la ciencia. Dios lo es todo. Porque dice que Él es el Dios todopoderoso. Él es sobre todo, hermano. A veces de verdad, no, usted no puede hacer esto, es que no puede sobrepasar esto. Jonathan citó la palabra. Cuando se cita la palabra, no hay lógica, no hay nada, no hay palabra humana, no hay, así como dice el dicho mundano, no hay poder humano que pueda mover nada de eso. Porque el que sí puede mover es el poderoso de Israel. El dueño del poder se llama Jesús. El dueño de todo se llama Jesucristo. Hay una persona que me decía, ¿usted por qué no ora por mí, man? Usted está más cerca de Dios. Y le dije, pues ¿sabe qué, hermano? Yo tengo que estar al que está cerca de Dios. Porque dice la palabra que el Señor está en el trono, al pie del Padre. Y yo tengo que estar cerca del que está cerca del Padre, que se llama Jesucristo, le dije al hermano. Así es, hermano. No, que usted está más cerca de Dios. Si usted cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Se acercará a su casa, se acercará a su familia, sus hijos, todos se acercarán. Solamente diste un paso al que está cerca del Padre, que se llama Jesucristo. Solo de un paso al único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y estará más cerca. Sí, ¿verdad, hermano? Decís, no, está más cerca de Dios. Amén, estamos cerca del Señor, pero del Padre, pero no por nosotros, por el amor de Cristo, por la gracia de Cristo, que estamos cerca al Padre. Él es el que nos acerca al Padre, y el Espíritu Santo es el que nos acerca a Jesús, para que Jesús, qué bendición. ¿Qué pasa aquí? El pueblo. Aquí citó el poder de Dios que nos los entregará. Citó la promesa. Cuando dijo, no, apartemos de aquí que el Señor hará algo. Citó el poder de Dios. Citó la promesa y su pueblo. Las 3P, promesa, poder de Dios, promesa y su pueblo. Dejó a su pueblo allá, pero simplemente llamó a Jonathan como su pueblo. Muchas veces decía el apóstol San Pablo a Timoteo, le decía, mi compañero de milicia, mi compañero fiel, mi compañero de milicia. ¿Qué pasó? El apóstol San Pablo en los capítulos, cuando hablamos en Efesios, cuando él empezó su carrera, andaba con Bernabé. Y hubo un momento que Bernabé no se volvió a ver en las cartas del apóstol San Pablo. Después del alboroto en Éfeso y todo eso, hasta allí hubo como algo allí entre ellos. ¿Y sabe qué hizo Bernabé? No se volvió a ver en las escrituras. Solo en esos pasajes allí, en estas cartas. Pero allí, después no vimos a Bernabé. Y Bernabé quiere decir hijo de consolación. Entonces imagínense. Llamó al paje de armas y le dijo, venga a ver, hagamos esto.
vamos adelante. Había un hombre enfermo, muy enfermo, que tiene que acudir, dice la palabra, que primeramente ¿a quién? A la familia de la fe. Y este hombre llamó a un pastor y le dijo: pastor, yo necesito que ore por mí, pastor, estoy enfermo, yo necesito que ore por mí. Y este pastor se puso a orar 3 de la mañana, 4 de la mañana orando por él. Siempre, hermano, a veces uno no se necesita, a veces no, a veces como monetario todo, por decir algo, sino una palabra tuya bastará para sanar. Una palabra de Dios da aliento, una palabra. Salmo 20 del 1 al 2, que quiere que 1, 2. Salmo 20, 1, 2. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Sión representa a la iglesia. Representa a la iglesia, que representa ¿qué? El pueblo de Dios. Y resulta que este hombre oró y oraron por este hombre, y el hombre recibió sanidad. ¿Por qué? Porque hubo alguien que oró por él, porque hubo alguien que le dio una palabra de aliento, porque hubo alguien que estaba acompañado con él, que estaba allí. Yo decía a Dios: Señor, ¿por qué Abraham? Decía a Dios, ¿por qué Abraham? Por decir algo, ¿por qué Abraham? ¿Por qué Lázaro? Decía yo. ¿Por qué cuando murió decía yo, ¿qué Lázaro? ¿Pero por qué Lázaro, Señor? Si era su amigo, Señor. Yo le preguntaba al Señor: ¿por qué Dios, Lázaro? Tantos judíos que habían por allí, ¿por qué su amigo Lázaro? ¿Por qué en casa de Marta? ¿Por qué en casa de María? ¿Por qué tenía que morir Lázaro, Señor? ¿Por qué no otros? Y es verdad, ¿por qué no otros? Si era su amigo, era su parcero, que Jesús iba y entraba a Betania, en su aldea, iba y venía, iba a visitar a sus amigos, a su familia, a sus amigos. ¿Por qué murió Lázaro? Y yo le digo: porque los amigos son los que soportan. El amigo es el que soporta la dificultad. El amigo es el que se pone también en la brecha de su amigo. El amigo también es el que está allí también. Yo decía: Dios, pero ¿por qué Abraham? ¿Por qué Abraham lo mandó allí? ¿Por qué puso a su hijo allí? También allí, sobre la leña, al sacrificio. ¿Por qué? Porque la palabra me enseña que Abraham era amigo de Dios. Y el amigo es el que aguanta, el amigo es el que soporta. El amigo es el que está allí. Bueno, ¿qué hubo, hermano? Vamos a subir. Vamos para adelante, hermanos. ¿Qué importa cuántos peñascos hayan allá arriba? ¿Qué importa cuánto deslizadero haya? ¿Qué importa cuánto deslizadero haya? Vamos a tomar nuestra espada, vamos a tomar la palabra, vamos a ir allí, como a ver, vamos a enfrentar esta situación, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a seguir adelante. Como el paje de armas, vamos a hacer esto, hasta mi vida, hasta mi alma la daría por ti. Haz lo que quieras, Jonathan. El amigo, dice la palabra, el Señor ya no los va a llamar siervos, ahora los va a llamar amigos. Porque quiere que les diga una cosa, porque el amigo es el que da la vida por sus amigos. Eso dice el Señor en la Escritura. Hay que contar. ¿Con quién cuenta uno sus amigos? ¿Cuántos son amigos? Nosotros todos somos amigos. Amigos. No importa cuántos vengan, no importa cuántos filisteos vengan delante, no importa cuántos problemas estén, no importa. Yo me voy a poner, voy a hacer como este paje de armas, voy a hacer como Jonathan. Si toda la promesa y es para adelante, vamos para adelante. Guerra, Espartaco, las grandes guerras, tremendos hombres
de batalla, iban adelante, iban adelante con todo. Eso hizo Jonathan. Dice la palabra que no importa la dificultad. Hay un animal allí en lo más alto de los peñascos. Hay un animal en lo más alto de los peñascos al norte de los Estados Unidos y se llama cibis. Cibis o cabra, traducido representa cabra. Y es un animal que está diseñado para subir en lo más alto de los peñascos. Sus pies son puntiagudos, se adaptan al terreno, a ese terreno peñagoso, peñascos, a ese terreno liso, a ese terreno que es difícil para el ser humano quizás escalar. Hay un hombre, un escalador en los Estados Unidos que se llama Alex. Escaló el monte Capitán en los Estados Unidos. Es un peñasco liso. ¿Y sabe cómo lo hizo? Sin arnés. Hizo sin nada este hombre. Está en los Guinness Record. Este hombre subió escalando a mano. Pueden mirarlo. Se llama Alex. Subió 960 metros de altura en peñasco. A lo limpio, a lo más alto este hombre. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos hizo pies como de siervas, que nuestros pies son como de siervo. ¿Qué importa la dificultad? No importa lo que sea, podemos subir y sobrepasar, porque finalmente el que nos da la victoria es el que está en lo alto. Es el que está en lo alto, el que somete a los enemigos y los coloca bajo estado de nuestros pies. Eso es lo que hace el Señor. Yo decía, Dios, si este hombre subió así, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Yo me imagino que creo que este hombre es hasta ateo. Es hasta ateo, hermano. Lo hizo así, con sus fuerzas humanas. 960 metros de altura subió, en una pared lisa. Pero finalmente, no importa lo espinoso, lo puntiagudo que sea el camino. En ese camino hallaremos la salvación. En ese camino angostico de espinos hallaremos la victoria siempre. Cantar victoria. Podemos hablar. Estos hombres finalmente Dios, Jonathan y a su paje de armas le dio la victoria. Dice que derribaron muchos filisteos, empezando mató como a 20 subiendo. Y estos se amedrantaron y vinieron eso los vieron muchos. Vieron como si fueran muchos. Se vinieron estos manes, dijeron, salieron de las cuevas los hebreos. ¿Pero cuáles, hermano? Dios hace ver el enemigo lo que quiera, lo que el enemigo quiera ver, Dios lo hace. Muchos, había una duda ahí entre Eliseo y Jesse. No, que es que mírelos. Y Eliseo le dice, Señor, hágale que se vea muchos. Póngale a que mire muchos para que no vea que se sienta solo. Pues a sus ángeles mandará cerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Eso dice el Señor. ¿Qué dificultad tenemos? ¿Qué dificultad? Hemos tenido dificultades. Un día quizás a veces pesados, días difíciles. Y días difíciles sí vendrán para este planeta Tierra, ¿verdad? Llegarán días difíciles. Pero con todo y con todo, Jehová es nuestro Señor. Jehová es nuestro Salvador. ¿De qué atemorizarme? Si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque caminemos en valle de muerte, en valles de sombra, no nos tocará mal alguno. Nada, hermano. Citar la promesa.
el poder de Dios, la promesa y el pueblo. Tremendo, hermano. Subieron solo 2 y resultaron que subieron muchos. Salieron corriendo los filisteos. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. David enfrentó al filisteo, tremendo filisteo. Pero David lo enfrentó, se pueden enfrentar las cosas, se pueden enfrentar las circunstancias tremendas, pero quiere que le diga, pero si Dios está con nosotros, si Dios no está con nosotros, no podemos hacer nada. Sin mí, nada podéis hacer, dice la palabra. Sin el Señor nada somos. Pero Jonathan estaba convencidísimo de que verdaderamente Dios cumple sus promesas. Y si Dios te ha dado una promesa, Dios la cumple. Si Dios te ha dicho tal cosa estos días, si Dios te ha dicho algo a través de su palabra, es verdad, hermano, y el Señor lo va a cumplir. Dios no retarda sus promesas, Dios no retarda en su palabra. Dios siempre llega en el momento justo cuando lo necesitamos. Siempre justo cuando lo necesitamos. Jesús llegó justo cuando lo necesitábamos porque estábamos yéndonos a lo más profundo ya, pero Jesús, el mismo Dios, llegó, realmente lo necesitábamos. El Señor nos haya encontrado, qué bendición que el Señor nos haya dado esa salvación, verdaderamente lo necesitamos. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Nosotros necesitamos todos de Dios, los días de nuestras vidas necesitamos de Dios, todos los días necesitamos que Él esté acompañándonos, que Él esté siempre con nosotros, siempre Él esté con nosotros, ayudándonos, estando allí siempre. Entonces, hermanos, hay que echar para adelante, hermano. Hay que empuñar de nuevo esa espada, hermano. Empuñar esa espada de nuevo. Solo hay 2. La espada del Espíritu, que es la espada del Espíritu y la palabra de Dios. 2 espadas tremendas y poderosas. Y estos 2 tenían 2. La del papá que estaba por allá y la de Jonathan. Pero en la espada de Jonathan se manifestó el poder de Dios, se manifestó las promesas y se manifestó todo allí porque vencieron. Y Jesús dijo, yo he venido para vencer. Y es Jesús, es el Señor que hace todo, hermano. De verdad, hermano, es el Señor. Es el Señor, no es más. Es el Señor, hermano. Entonces vamos a ver. Padre, Señor Dios todo. En esta noche te doy gracias, Padre, por nuestras vidas. Damos gracias, Dios, por tu verdad, por tu palabra. Señor, ayúdanos, bendito Dios. Vemos la dificultad. A veces vemos como a veces quizás el enemigo se quiere levantar, Dios. Y Dios, con miedo, Dios. Hay tantas cosas que, ¿verdad? Sentimos miedo, Señor. Nos hacemos como Pedro, Señor, sentimos miedo, sentimos angustia, Dios. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Dios, a ser como Jonathan, Señor. En el momento de la dificultad, el día, Dios, de que quizás a veces está todo terminado, de que quizás no hay esperanza, Señor, de que quizás, Dios, no se abren puertas, Dios, que quizás las puertas se cierran, que pareciera que las cosas no se arreglan, que nada tiene solución, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de ese temor, bendito Dios. Apartarnos de ese temor, Dios de los cielos. A dejar un poco ese temor al lado. El pueblo judío estaba atemorizado, estaba espantado allí, Dios. Y se levantaron esos siervos poderosos, Señor. Y lucharon, Dios. Y pelearon, Señor. Y tú
Finalmente eres tú quien derribas todo problema. Finalmente eres tú quien derribas toda dificultad. Finalmente eres tú que los hace añicos de los cielos. Los hace añicos porque dice Josué que el Señor los entregará hoy y los haremos trizas, Señor. Eres tú quien haces trizas todo obstáculo. Eres tú quien haces trizas todo lo que se opone, todo lo que se impone, Dios de los cielos. Todo lo que se quiere imponer, Señor, ante tu palabra. Todo lo que se quiere imponer, Señor, delante de nuestras vidas, Señor. Todo lo que quiera atravesarse, Dios, quizás hacernos caer, Señor, metiéndonos temor, metiéndonos tanto angustia, todas cosas, Dios, tú los consumirás, porque tú eres quien consumes todo, Dios. Tú eres quien derribas fortalezas, Señor. Tú eres quien derriba, Señor, todo lo que se llame que vaya en contra de tu palabra, en contra de nosotros como tu pueblo, Dios. El pueblo judío iba a ser atacado, iba a ser destruido, pero tú, Señor, te levantaste como poderoso gigante, Señor. Tú te levantaste, Dios de los cielos, y dice la palabra que todos fueron consumidos, Señor. La mayoría sí fue corriendo, Señor. Padre, bendito sea, se te da tu palabra, Dios. Cuando se te da tu palabra, Señor, tus promesas y tu poder, los enemigos huyen, Señor. Huyen en tu nombre. Cuando su nombre, Señor, es proclamado, cuando tu nombre es anunciado, todos los enemigos huyen de tu presencia, Señor. Señor, cada día llenos con tu presencia, Señor. Dios, llénanos con tu presencia, Señor, Dios de los cielos. Qué bendición. El pueblo judío ve lo que el pueblo judío de Israel, el mundo lo ve como una belleza, como una belleza, tremendo, pero Dios, porque debes de estar con ellos. Así, por eso dice que Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios de nuestros enemigos nos ve también como una belleza, pero no una belleza de muerte, de vejez, sino que el enemigo siente temor hacia nosotros, Señor. Que sientan ese temor como sintieron los filisteos y salgan y se alejen y se vayan, salgan de nuestras vidas, salgan de nuestra casa, salgan de nuestro trabajo, salgan de nuestra familia, Señor Dios de los cielos. Que se ha limpiado todo, Señor, en nuestras vidas, que huyan, Señor, a la voz de tu presencia, a la voz de tu nombre, a la voz de tu nombre, Señor, a la voz de tus promesas, Señor, Dios de los cielos. Que huyan estos, Señor, que nuestros enemigos sean abatidos, Señor, que todo obstáculo, Señor, todo aquello, Dios de los cielos, que a veces no nos deja estar pacientes, no nos deja estar en paz, Señor. Seamos como Jonathan, Señor.
casa, Dios, tú los has abatido, Dios. Los has abatido, Dios. Toda palabra mala, Dios de los cielos, todo lo que dicen quizás, Dios, hechicería, toda cosa mala, Dios, que han declarado contra tu pueblo, contra la iglesia, contra todo, Dios. Finalmente, bendito Dios, eres tú quien rompes, eres tú quien consume, eres tú, Dios de los cielos, que abres montaña, Dios. Si es necesario, tú abres los mismos mares, Dios de los cielos, para darnos libertad, para salvación, para hacer todo, Dios de los cielos. Eres tú, Señor, finalmente, Dios. Eres tú, Señor. Porque eres tú quien vas de frente, Dios de los cielos. Eres tú quien luchas, quien peleas por nosotros, Señor. Eres tú, Dios de los cielos. Padre, gracias, Señor, por guardar nuestras casas. Gracias, Dios, por guardar nuestras casas. Gracias por guardar nuestra enramada, Dios de los cielos. Aún el pueblo judío estaba allí cobardado un momento, Señor, pero Señor, tú estabas guardando la enramada de ellos, Dios. Tú estabas guardando sus casitas, Dios. Gracias, bendito Dios, no somos perfectos, Señor. Nos amilanamos, a veces nos acordamos un poco, Dios. Pero tú nos guardas, tu misericordia es la que nos guarda, Dios de los cielos, Dios. Si no fuera por ti, Señor, habíamos sido ya consumidos, quizás, Dios de los cielos. Habíamos sido quizás ya destruidos, Dios. El pueblo judío ni siquiera se dio cuenta. Mire, hermano, que a veces nosotros no nos damos ni cuenta cuando el Señor ha peleado por nosotros, hermano. El pueblo judío estaba achacado allá, asustado, pero Dios estaba peleando por ellos. Dios estaba peleando, Dios estaba en la lucha por ellos y aún ni se dieron cuenta.